historia empieza más o menos así. En un basural, en un descampado, al costado de un camino, al final de una carretera, se encuentran las fuerzas policiales de 3 o 4 países. Las fuerzas policiales de 3 o 4 países se encuentran en un basural, en un descampado, al costado de un camino, al final de una carretera. Las fuerzas policiales de 3 o 4 países se encuentran para medirse, para probar alguna cosa que a nadie le importa, para ver quién la tiene más grande, quién la tiene más diminuta, ínfima, del tamaño de una nuez o de un caracol. Las fuerzas policiales de 3 o 4 países se encuentran y sueltan al azar un tigre o un conejo. Digamos un conejo. Y dejan pasar un tiempo al cabo del cual se lanzan a buscar al animalito con el objeto de probar frente a la opinión pública internacional. Podemos imaginarnos el basural lleno de periodistas. Con el objeto de probar frente a la opinión pública internacional la eficacia, la eficiencia, la seguridad con la que actúa la policía de tal o cual país o latitud. Scotland Yard o la Sûreté du Québec regresan al rato trayendo al conejo de las orejas más o menos maltratado. Pero cuando le toca el turno a la policía bonaerense o a la policía de Córdoba o a cualquier otra fuerza policial de algún oscuro y triste país latinoamericano o de algún oscuro y triste país a secas, porque países oscuros y tristes hay en los 5 continentes o en los 6 continentes, dado que no podemos descartar que la historia haya sucedido o incluso pueda llegar a suceder en la Antártida o en el Polo Norte o en la Luna o en Marte. Cuando le toca el turno a la policía de Córdoba, digamos, no pasan más de 5 minutos sin que regresen trayendo, con la cola entre las patas, malherido, tiritando de miedo, un perro. Un perro. Un perro. Un perro que por la fuerza de las circunstancias se ha alargado a hablar y no para de repetir con un acento impecable: ¡No me peguen, por favor, no me peguen! ¡Está bien, soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡No me peguen, che! ¡No me peguen más! ¡No me peguen! ¡No me peguen más! ¡Soy un conejo! Pero la historia no termina aquí, lamentablemente, porque al poco de regresar la fuerza policial de este oscuro y triste país latinoamericano, otra fuerza policial de un país más oscuro y triste aún, la NKVD de la Unión Soviética, o la policía de Guatemala, o el ejército de Zimbabue, se interna en la espesura con el objeto de recuperar el conejo perdido. Pasan las horas, oscurece, y llega un nuevo día sin que se tengan noticias ni del conejo ni de la fuerza policial en cuestión. Los periodistas se han largado ya para ese entonces. Los otros agentes, un poco preocupados, se lanzan a la búsqueda de los policías desaparecidos. No vaya a ser que algún grupo paramilitar les haya venido a aguar la fiesta. No sería extraño. No hace más que 500 metros cuando los encuentran rodeando a un cerdo, más maltratado aún que el perro de la aventura anterior, con quemaduras visibles en todo el cuerpo, sobre todo en los testículos. Uno de los agentes se inclina y le susurra algo al oído mientras un policía de civil sostiene lo que parece ser un dispositivo eléctrico de fabricación casera. E inquiridos de qué va la cosa, responden que nada, que el cerdo se niega a admitir que es un conejo. Dicho lo cual, le pegan un tiro al marrano y, libre ya de la presencia de la prensa internacional, se dedican a emborracharse y a encularse mutuamente. Volveremos sobre ellos. Volveremos incluso sobre el cerdo
cuya valentía, conviene aclarar, se debe más al desconocimiento de la lengua humana que a la férrea voluntad de oponerse al accionar policial. Mientras tanto, el conejito se ha dado a la fuga y, temiendo una suerte similar a la del cerdo, se interna en este bosque desierto o descampado, sin saber en qué clase de infierno está yendo a meterse. Pobre conejito de mierda. Bajo el bosque, desierto o descampado, del que ya no podremos salir. Nosotros, ni el conejo, ni la policía, ni el cerdo, ni siquiera los periodistas. Corre un río subterráneo, un río de agua, no de aire, que se bifurca en interminables pasillos y corredores. Porque el mundo, amiguitos, es hueco. Y bajo su superficie ocurren cosas que mejor sería no saber. Eso mismo le sucedió al sol. Incluso al sol. Un poco aturdido de tanto andar en círculos, el sol sintió un día miedo por el número de los hombres. El mundo era entonces un lugar muy pequeño y el número de los hombres crecía incesantemente. Los hijos tenían hijos, que a su vez tenían hijos, y los padres y los abuelos envejecían sin morir jamás. El sol se dijo a sí mismo que, de seguir así la cosa, muy pronto ya no cabrían sobre la tierra. Entonces ordenó a los hombres atravesar un gran río por una pasarela hecha de una madera muy frágil. Como era de esperarse, el puente se rompió y los hombres perecieron ahogados. La caída duraba horas y al final, cuando los cuerpos se estrellaban contra las olas, eran devorados por cocodrilos. Y eso fue todo. O eso hubiera sido todo. Mientras tanto, el sol, aconsejado por los animales del bajo mundo, había cubierto sus oídos con corteza de sauco. Ni un solo grito de terror había llegado hasta él durante la noche. Pero he aquí que hubo un hombre llamado Bocodori que cojeaba de una pierna, razón por la cual llegó tarde y se salvó. Bocodori se quedó solo. ¡Qué desgracia la mía! ¡Ser el último hombre! Y lloraba como un guagua. Y este último llanto del último de los hombres atravesó la corteza de sauco y llegó hasta el sol, que lo escuchó. Y entonces pensó el sol: los dioses son unos verdaderos hijos de puta. Y dijo el sol: ¡renuncio! ¡No quiero saber más nada! ¡Pongan a otro en mi lugar! Y se marchó.
Entonces se reunieron los dioses en Nueva York o en Teotihuacán y dijeron los dioses: ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Tenemos entonces 3 peregrinos: el conejito, el sol y el llamado Bocodori. Hay todavía un 4º peregrino. Para conocerlo tenemos que hundirnos un poco más en la mierda. Todavía un poco más. Abrir un hueco en la tierra. Un hueco que conduce al país de los muertos y meternos en la tierra de los muertos. Sentado en su trono está el rey de los muertos y se aburre. ¿Cómo se aburre? No sabe ya qué hacer. Siervo, obedéceme. Sí, señor. Claro, señor. Sus deseos son órdenes, señor. Son órdenes, sus deseos, señor. Quiero amar a una mujer. Sí, señor mío. Ama. El hombre que ama a una mujer olvida penas y males. Olvida penas y males el hombre que ama a una mujer. No, siervo. No voy a amar a una mujer. No ames, señor mío, no ames. La mujer es un pozo. La mujer es una daga que corta el cuello de los hombres. Corta el cuello de los hombres, la mujer, señor. Dime, siervo, ¿qué cosa es la mujer? La mujer es un sapo. La mujer es un jaguar. La mujer es un agujero en la tierra por el que los hombres caen y ya no pueden regresar, señor. Se pierden en el interior de la mujer, en el interior de la mujer se pierden. Yo quiero conocer a una mujer. Tráemela, siervo. Déjamela ver. Sí, señor. Claro, señor. Sus deseos son órdenes, señor. Son órdenes sus deseos, señor. Son órdenes sus deseos. Y entonces aparece una mujer. Créanme, hermanos, que el infierno entero se conmueve. Ella es tan hermosa que la noche se hace luz. Y el rey de los muertos, Mictlantecutli, o como quiera que se llame, cae rendido a sus pies. Serás mía, mi reina, dice él. Ella sonríe. La corte del rey de los muertos se estremece. Se van arrimando poco a poco, atraídos por su inmensa belleza. Tómala, señor. Sí. Poséela. Déjanos ver. Quítate la ropa, mi reina. Déjanos ver. Ella sonríe. Hace un gesto con su mano. Su túnica se desprende y deja ver un ombligo resplandeciente como la claridad de la luna. Y la corte del rey de los muertos dice: ¡más! Sí, queremos ver más. Queremos ver más. Muéstranos más, mi reina.
¡Más! Ella sonríe, se quita las bragas. Su olor es fresco como el de la flor del cactus. Sus pies son como pétalos de delicado rubor. Ya está por fin desnuda y la corte del rey de los muertos repite: ¡Más! ¡Queremos ver más! Muéstranos más, mi reina. ¡Más! Ella dice consternada: no hay más, señor. He aquí mi cuerpo. ¿No piensas que es suficiente? Sin duda que no es suficiente. Muéstranos más. No hay más, señor. Ya soy toda para ti. Me tienes en tus brazos, reina mía. ¡Oh, cuánto te amo! Déjanos ver. Y la corte del rey de los muertos repite: ¡más! ¡Queremos ver más! ¡Quítate la piel! La mujer se asusta. Retrocede. Mictlantecutli la toma entre sus brazos. Comienza a arrancarle a jirones la piel. Los mamones de la corte se estremecen, pelan la verga y gritan: ¡más! ¡Queremos ver más! Y Mictlantecutli quiere más. La mujer se resiste, grita, se retuerce entre los brazos del Señor de la Muerte, que le va desollando el cuello, el rostro, la espalda, mientras grita, casi llorando, grita: ¡más! ¡Quiero ver más! Y la corte repite: ¡más! Y Mictlantecutli quiere más. Le desgarra la carne, intentando llegar al fondo del misterio, intentando apresar los impulsos eléctricos que recorren el cuerpo destrozado, rompe en astillas los huesos. Los mamones de la corte se estremecen, gritan: ¡más! ¡Quiero ver más! Y Mictlantecutli quiere más. Se ensaña con las vísceras que se deshacen entre sus dedos y separa en hebras las arterias, las venas. Y la corte repite: ¡más! Eyaculando gritan: ¡más! Pero ya no hay nada que ver. Más. Ya no, señor. No hay nada que ver. Nada que ver. Esto no puede ser. Siervo. Estoy sufriendo. Ya lo sé, señor. Créame que lo sé. ¿Qué significa esto? Esta angustia. Este dolor. Eso, señor, ya no lo sé. ¿Quiénes lo saben? Supongo que los dioses, señor. Supongo que los dioses, señor. Me voy a ver a los dioses. Sí, señor. Claro, señor. Sus deseos son órdenes, señor. No olvide cerrar la puerta. Y así se marcha el rey de los muertos. Comienza a andar. Atraviesa ríos, montañas, precipicios. Atraviesa hospitales abandonados y viejos manicomios en ruinas. En el
el camino que lleva al mundo se encuentra con dos periodistas. Se han perdido en este bosque desierto, descampado, donde las fuerzas policiales de 3 o 4 países se dedican a sodomizarse como Dios manda. Y un poco aburridos de tanto milico maricón, se sientan a fumar un cigarro. ¡Puto calor! ¿Ha estado usted en la guerra, compadre? En tantas, compadre, que ni se imagina. ¿Ha estado usted en el Líbano? Y en Beirut, y en Guatemala. ¿Y cuál ha sido, a su juicio, compadre, la guerra más cruel? Liberia, compadre. Sin duda que Liberia. ¿Y cuál ha sido, a su juicio, compadre, la guerra más pendeja? Honduras contra El Salvador, compadre. Honduras contra El Salvador. ¿Y cuál ha sido, a su juicio, compadre, el más hijo de puta de los dictadores? No sabría yo decirle eso, compadre. Puedo en cambio decirle quién fue el más culero, el más cagado, el que más me hizo reír. ¿Y quién fue ese, compadre? Stalin, el padrecito de los pueblos. Ese hombre era un bromista como hubo poco. Le voy a decir más, le voy a decir más. No hubo ninguno como él. Yo le conocí cuando fue su último cumpleaños, ¿lo recuerdan? Cuando fue lo de la conspiración de los médicos. Stalin veía conspiraciones por todos lados y se le había metido en la cabeza que sus médicos querían envenenarlo. La gente que lo rodeaba hacía fuerza para no temblar, compadre. Pero Stalin iba y venía por ahí diciendo: Doctor, el paciente lo ha denunciado por mala praxis. ¿Cómo? ¿Sobrevivió? Y todos reíamos, compadre. Algunos lloraban de la risa. Que cabe pensar que no era de la risa precisamente de lo que lloraban. Y Stalin seguía diciendo: Doctor, ¿cómo salió la operación? ¿Operación? ¿No era una autopsia? ¿Saben qué es peor que un médico? Un médico judío. ¿Y qué es peor que un médico judío? Un médico judío ruso. ¿Y qué es peor que un médico judío ruso? Eso nadie lo sabe. Y el que lo sabe está muerto. Y todos conteníamos la respiración, compadre, porque no sabíamos si era que estaba contando un chiste francamente muy malo o si se trataba de una verdad que había que anotar luego y repetir en los manuales escolares. Stalin se daba cuenta y entonces no se reía y nos dejaba todos sin saber qué hacer, con la risa congelada en la cara, con un gesto de horror idiota que podía prolongarse durante horas. Eso a Beria lo ponía loco, compadre, lo sacaba de quicio. Días después lo encontraron tumbado en su dacha. Yo lo vi en su lecho de muerte, ¿sabe? Mientras dormía Beria, lo insultaba: moriste, hijo de remil puta, le decía. Y al despertar: usted tiene que salvarse, señor. La patria lo necesita, señor. Y luego vuelta a insultarlo: ¡Morite, viejo apestoso, hijo de un vagón de putas, viejas y tristes! ¡Ojalá se te tapone el culo y te ahogue tu propia mierda! Y así estaba la cosa en su lecho de muerte, compadre. Entonces, el líder abrió los ojos. La historia es conocida.
Lo que nadie sabe, lo que nadie dice, es cuáles fueron sus últimas palabras, compadre. Palabras brillantes. Pronto, muy pronto, estaré muerto. Y la revolución, dirán ustedes, ¿qué pasará con la revolución? Yo les voy a decir 4 palabras sobre la revolución. Revolución es el movimiento de un móvil que recorre una curva cerrada y vuelve al punto de partida. Eso es todo lo que se debe saber. ¡Ay! Vissarionovich, dirán ustedes, ¿pero qué clase de curva es esa? ¿Qué clase de curva es la curva de clase? No es una sinusoide, no es una catenaria, no es una curva de Hilbert. Es una curva enloquecida, vertiginosa, una curva que cambia una y otra vez de dirección. Esa curva atraviesa la Unión Soviética como un río raíz, como el Dnieper, como el Volga, como el Nieva. Cae la nieve. Qué triste me hacen sentir todas esas curvas, pero sobre todo esa curva que atraviesa de palmo a palmo la lengua rusa, lo mismo que las lenguas bielorrusa, uzbeka, kazaya, turkmena, tártara, moldava, armenia, georgiana. Eso es todo. Anoche vi al diablo, camaradas. Vi al diablo. No tenía una forma infernal. No era un macho cabrío andando a 2 patas, como decía el buen Angelus Silesius. Era como mi madre. Era Yakov. ¡Pobre Yakov! Se había cagado encima y estaba todo chamuscado. ¡Era Hitler! ¡Pobre Hitler! ¡Qué triste estaba Hitler! Y Hitler cantaba. ¿Pueden creerlo? Hitler cantaba. Der Himmel nicht die Erdung geht, wie die gelehrten meinen, ein jeder ist seines Hurens gewiss, Stalin des seinem. Y pronunciaba urnas, urnas. Pero era el diablo, camaradas. Era el diablo. Eran 3 en 1 contando mamá y a Yakov. Eran unos cuantos millones de diablos muertos de frío en el exilio. Entre todos se acercaron y me dijeron al oído: Der Wurm ist warum nicht. No sé por qué me hablaban en alemán, no sé. El gusano es sin por qué. Como decía el buen Angelus Silesius. Eso es todo. Ya puedo morir. Lo que sigue es conocido, compadre, pero esa palabra no me la voy a olvidar jamás. Me deja mudo. Es como le digo. Pues quiere usted saber
¿Cuál fue el hijo de puta más hijo de puta que me ha tocado entrevistar? Me tiene en ascua. Stephen Hawking. El científico. El de la silla de ruedas. No sale de su asombro, ¿verdad, compadre? No sale de su... Lo entrevisté en Oxford, en su casa de Oxford. El tipo me hablaba a través de un aparatico sin mover los labios y me miraba fijo a los ojos. Me miraba fijo a los ojos mientras el aparatico hablaba sobre los agujeros negros y sobre el asunto ese del gato que no está ni vivo ni muerto mientras uno no lo ve. Y me decía... Un sistema formal se compone de una serie de elementos y reglas predefinidas que pueden llevar a órdenes más y más complejos. La pregunta es si todo sistema formal se ve tarde o temprano afectado por el caos, o si todo caos subyace un sistema formal. En ese momento, compadre, en ese momento pensé, este hijo de puta sabe algo. Algo que no nos dice. Y mientras el aparatico me seguía diciendo... Pero si en todo caos subyace un orden oculto, o si todo orden esconde el caos, ¿en dónde nos posicionamos para poder entender el mundo? Escucho una vocecita en mi cabeza. Una vocecita en mi cabeza que me dice... Tú sabes que todas estas son puras tonterías, ¿verdad? Date tiempo en darme cuenta de que el tipo me estaba hablando con la mente, compadre. Con la pura mente, se lo juro por la segunda ley de la termodinámica. El tipo me hablaba con la mente, me cagué de miedo. Y mientras el aparatico me seguía diciendo... ¿En dónde nos posicionamos para poder explicar qué cosa es este llano desierto descampado que se extiende infinito hacia adelante, este desierto que se proyecta interminable hacia atrás? El aparatico en mi cabeza me decía... ¡Todas estas son puras pendejadas! ¡No escuches a la máquina! ¡Ha sido intervenida! ¡Óyeme a mí! ¡Solo a mí! Pero el aparatico me seguía hablando del caos y de la flecha del tiempo y de qué sé yo qué otras mamadas. Yo lo miraba al científico para ver si hacía un gesto o algo, pero el tipo seguía impertérrito, compadre. No se le movía una ceja, con su boca torcida, sus ojitos claros, mirándome fijo a los ojos, mientras la vocecita en mi cabeza me decía... ¡Einstein era un imbécil! Newton y Galileo eran dos imbéciles. Kepler también era un imbécil, pero menos imbécil que los otros dos. Solo hubo uno que no fue un imbécil. ¿Tú sabes quién es? Pero el aparatico seguía diciendo... Hasta lo que sabemos, este llano, este terreno infinito, esconde un sistema de galerías que se conectan o se entrecruzan, donde cualquier conejito blanco podría perderse hasta desaparecer o encontrarse consigo mismo al cabo de las horas. ¡No te hagas el imbécil, tú también! ¿Tú sabes quién era ese hombre? Ese hombre escribió un libro y los que leyeron ese libro fueron unos imbéciles que no lo supieron entender. ¿Tú sabes quién es? En ese momento, compadre, en ese momento, a la primera vocecita se le sumó una segunda vocecita mucho más agresiva que la anterior. ¡No lo escuches a este! ¡No sabe lo que dice! ¡No sabe nada! Y la primera vocecita... Euclides era un imbécil elemental. Gödel era un imbécil incompleto. Darwin era el más evolucionado de los imbéciles. ¡Todo esto es una trampa! ¡Es una trampa! ¡No lo escuches! Cantor era un imbécil infinito. Bruno era un imbécil transfinito. Agustín era el patriarca de los imbéciles. ¿No te das cuenta de que es una trampa? ¡Todo esto es una trampa! ¡No lo escuches! Demócrito era un imbécil atómico. Rutherford era un imbécil subatómico. Leonardo era un imbécil multidisciplinario, un verdadero artista de la imbecilidad. Solo hubo uno que no. ¿Tú sabes quién es? En ese momento, compadre, en ese momento se callaron las voces. Todo se quedó en silencio. El tipo se había quedado dormido o le había dado un ataque, no sé. Pero lo más curioso, ¿sabe qué fue lo más curioso? El aparatico seguía hablando por su propia cuenta. Se lo juro, compadre, se lo juro por el principio de exclusión de Pauli, se lo juro. El aparatico me hablaba y decía... Usted debería de conocer una historia. Escuche con atención. Los dioses estaban reunidos en Nueva York o en Teotihuacán y le daban vueltas al asunto de encontrar un nuevo sol.
habían encendido un gran fuego y se preguntaban qué Dios se arrojaría allí por su propia voluntad. ¿Quién tendría los cojones? En ese momento aparece el rey de los muertos, viene caminando por la carretera sumido en la oscuridad, y el rey de los muertos dice: yo lo haré. Mientras tanto el sol caminaba por un desierto infinito, un desierto cuyo horizonte parecía no tener fin, un desierto sembrado curiosamente de cadáveres de mujeres, niños, perros, cadáveres que esperaban ser habitados por sus respectivos fantasmas. Y entre esos cadáveres se encuentra el suyo propio, el sol, y resulta ser un agujero negro. Ustedes saben que en el centro de todas las galaxias hay un agujero negro, un inmundo pozo lleno de nada que pesa 1000 millones de veces más que el sol. Todo gira en torno a ese sol muerto infinitamente pesado, tan pesado que el espacio se hunde a su alrededor, y se arroja en su propio futuro cadáver, el sol. Comienza a caer, y mientras cae, dice: ¿han caído ustedes alguna vez por un agujero negro? Lo que se dice caer por un agujero negro. Es como caer por un tobogán, pero no es un tobogán. Es su propio cuerpo. Han caído ustedes por su propio cadáver ramificado en infinitas extensiones. Y todo se acaba en un punto. La caída no se acaba. Simplemente se acaba todo lo demás, pero este caer, eso no se acaba sino más. Y ahora que estamos acá cayendo, déjenme decirles que yo fui el sol. Sí, yo fui el sol. El mismísimo sol. Y me cansé. Me cansé del silencio de la muerte, del ruido de la vejez, de la oscuridad. Y me marché. Y en el camino vi cosas que nadie debería ver. Ni siquiera el sol. Y caminé por un desierto vacío. Por un desierto sin sol. Por un desierto donde, claro, faltaba yo. Y así caminando llegué hasta una encrucijada de 4 caminos. Y en esa encrucijada me encontré con el cuerpo de una mujer. Muerta, desnuda, se la comían los buitres. Y a su lado, un bebé. Medio reseco también, pero vivo. Estaba vivo el escuincle, el mocoso, el guagua. Estaba respirando. Se resistía a morir. Primero pensé en pegarle una patada y acabar con todo de una vez. Después pensé en hacerme el pendejo. Y entonces se me vino a la mente esta idea loca de salvarle la vida. No por compasión, porque ustedes saben, cuando uno ha sido sol toda la vida y ha visto cosas que nadie, ni siquiera el sol debería ver, ya no puede sentir compasión. Compasión no era, pero lo quise salvar. Así que lo tomo entre mis brazos y comienzo a caminar por el desierto que se extendía infinito hacia los 4 costados. Me fascinaba, debo decirlo, que una cosita tan insignificante pudiera aferrarse tanto, pero tanto a la vida. Acá hay algo misterioso, me decía yo. Algo grande.
Pensé entonces en la posibilidad de que en un desierto infinito sembrado de cadáveres, un niño, un solo niño pudiera sobrevivir. Pensé en que vaya Dios de mierda era yo si no podía salvarle la vida a un solo niño. Pensé en la probabilidad remota o nula de encontrarme en aquel momento con un genio maligno en el interior de una botella, capaz de concederme 3 deseos. Mi primer deseo sería salvarle la vida al niño. Mi segundo deseo sería romperle el culo al genio maligno. Mi tercer deseo sería que nada haya existido nunca. Nada. Ni el niño, ni yo, ni el genio maligno, ni ustedes. Nada de nada. Mientras tanto, el niño respiraba con dificultad y ardía de fiebre entre mis brazos. No vayas a morirte, le decía yo. No vayas a morirte, cabroncito. Piensa, le decía como si pudiera entenderme, que quizás tú y yo no seamos más que ideas en la mente enferma del genio maligno o en el cerebro de un científico loco conectado a una computadora. Eso no nos hace menos reales. Eso no hace que yo no desee salvarte la vida como si nada más importara en el mundo. No vayas a morirte, le decía. Y se preguntarán ustedes si al final pude salvarle la vida al niño o si el cabroncito se murió entre mis brazos. Sucede que en este desierto infinito por el que camino, la posibilidad de salvarle la vida a un niño, aún para un Dios como yo, para un Dios más bien pedorro como parezco ser, es prácticamente nula. Pero existe. Créanme que existe. Y mientras siga hablando así, como estoy hablando ahora, el niño seguirá vivo, desfalleciente entre mis brazos. Mientras no abra la caja para ver si el gato, mientras no devele la incógnita, el niño seguirá vivo. Y así caminando llegué hasta lo que parecía ser un oasis. Pero no era un oasis. Era un pantano. En el mismísimo culo del mundo, en el exacto orificio rectal del universo. Y en ese pantano me encontré con 2 periodistas. Hablaban de cosas misteriosas y gritaban que se cagaban en Ilya Prigogine y en Poincaré y en Mandelbrot. Y pronunciaban un único nombre, un nombre que ustedes no van a saber ahora, pero que sabrán en su debido momento. Y decían que ese era el cabrón que lo había sabido todo. Y me encontré también con Bocodori, el último hombre, el hombre más triste e infeliz del mundo. Venía caminando por la carretera, sumido en la oscuridad. Y Bocodori me dijo: conejito. Venía huyendo de quién sabe qué. Le quise preguntar, pero no lo alcancé.
Al final llegué hasta un pantano. En el pantano había una fiesta. Unos policías habían matado a un cerdo. Y ahora estaban desnudos, acurrucados, unos al lado de los otros. Y decían que para la felicidad nada en el mundo ni en el universo está preparado. Y mirándose a los ojos, afirmaban que esa era una gran verdad. ¿Qué gran verdad era esa? Entonces uno de los policías siente un estremecimiento de culpa. Se arrepiente de haber matado al cerdo. ¿Qué le hizo el pobre cerdo a él? Ese estremecimiento dura solo un intervalo entre dos momentos. Un poco más tarde lo olvida. Hacia atrás, sin embargo, todo retrocede. Vuelve a hacer el amor con el otro policía, se desnuda, se emborracha, ya está de vuelta con el arma en la nuca del cerdo. Y ya regresa la bala desde el lóbulo occipital del cerdo. Los tejidos se reintegran, la piel se repara y en ese momento la bala se detiene en el aire junto con el estremecimiento de culpa que ya no puede ir más allá. Algo extraño, sin embargo, ha ocurrido en el intervalo entre el origen del estremecimiento de culpa y su partida hacia las regiones más oscuras del inconsciente. Algo así como una transmisión telepática. Y es que el cerebro de cerdo dista mucho de ser un cerebro de cerdo común y corriente. Y no me creerían ustedes si yo no se lo jurara por sobre los cadáveres apilados de todos mis muertos de que el cerdo no es en realidad un cerdo, sino un ser de otro planeta. Y así, en esa nada, en ese instante en que la bala permanece suspendida entre la nuca del cerdo, que no es un cerdo, y el caño del arma reglamentaria de uno de los policías más tristes e infelices del mundo, el ser o animal superior con su desgraciada fisiología le hace semejante a un cerdo. Mira la cámara y dice... ¡Soy un ser de otro planeta! Mi planeta es gobernado por el gran gusano emperador, el gran señor del caos cosmos. El gran gusano emperador ha sometido al multiverso. Nadie sabe que el multiverso ha sido sometido por el gran gusano emperador. Nadie lo ha visto nunca y nadie nunca lo verá. Oh, su misteriosa tarea consiste en sostener la gran conspiración cósmica. Una conspiración frente a la cual el resto de las conspiraciones palidecen como enanos idiotas. La conspiración de los médicos, la conspiración de los cátaros, la conspiración de los hombres lobos de Júpiter. Los más peligrosos entre los hombres lobos, puesto que dado que Júpiter tiene 63 lunas, cada hombre es un lobo elevado a la 63ª potencia, que es un flor de pedazo de lobo. Y sin más, les diré ahora cuál ha sido mi tarea sobre este planeta. Resulta ser que en este mundito de mierda, un solo hombre, llegó a una conclusión que estuvo a punto de dar por tierra con la gran conspiración cósmica. Mis jefes me enviaron a este planetita insignificante con el objeto de que la gran conspiración cósmica nunca sea develada. Pero francamente, en este momento me importa un carajo mi tarea, porque en este mundito de mierda, esta versión de mí está a punto de morir. Por eso les voy a decir quién era ese hombre. ¡Les voy a decir su nombre! Y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. ¡Ese hombre fue! Copérnico.
Pero a mi lado estaba Reticus, el mayor de los imbéciles. Y yo fui un imbécil también, que me dejé convencer. Sin duda querrán ustedes saber cuál fue mi descubrimiento. ¿Por qué tanto ruido? Por afirmar con 48 epiciclos que la Tierra gira alrededor del Sol. No. Perdonen mi arrogancia, pero no. Ustedes no leyeron mi libro. O si lo leyeron no entendieron nada. No llegaron al final. A ver si nos resulta ser que ustedes son unos imbéciles también. Pues ya deberían saber que en este desierto, pantano, descampado que habitamos, se esconde un gusano misterioso. Ese es el enigma que hoy nos toca resolver. La Tierra no gira alrededor del Sol. Eso no dice mi libro. La Tierra gira en torno a un puntito vacío, insignificante, ridículo, a un costadito del Sol. El centro del universo está vacío. Esa es la gran verdad. La conspiración cósmica, la madre de todas las conspiraciones, se ha urdido para ocultar esa única verdad. El centro del universo está vacío. ¿Y ahora? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Pero si el gusano supiera, que sabemos, el universo, el multiverso, se desvanecería en la nada como un relámpago de luz. Por eso mejor olviden lo que les acabo de decir. Olvídenlo, por favor. Der Himmel nicht, die Erdung geht, wie die Gelehrten meinen, ein jeder ist seines Ruhms gewiss. Copernicus des Seinen. La Tierra no gira alrededor del cielo, así lo demostraron los sabios. A cada hombre le tocará su gusano. Copérnico ya tiene el suyo. Y no se olviden de pronunciar Urms. Urms.
sabe si el niño se murió o no se murió al final. Pero si lo primero que triste habrá estado el sol entonces. ¡Qué tristeza! ¡Cuánta tristeza! Pero tenemos que llegar al final, ¿no es cierto? Amigos, hermanos, niños, créanme cuando les digo que podríamos estar horas todavía. Días enteros podríamos estarnos intentando encontrarle un sentido a todo esto. Pero lo cierto es que se viene el final. Los dioses están reunidos en Nueva York o en Teotihuacán. Han encendido un gran fuego con el fin de darle al mundo un nuevo sol. Pero el dios de los muertos no quiere, no se anima a arrojarse allí por su propia voluntad. Entonces aparece Bocodori. El último hombre, el hombre más triste e infeliz del mundo, viene caminando por la carretera, sumido en la oscuridad. Y Bocodori dice: yo lo haré. Y sin más preámbulos se arroja al fuego. Pero el rey de los muertos, que no quiere perderse su oportunidad, toma repentinamente valor y se arroja al fuego tras él. Y como todas las historias confluyen, en algún punto se aparece por ahí el conejito y los dioses, ofuscados con el mogólico del rey de los muertos, toman al conejo y por pendejo le parten la jeta con el conejo en la cara. Y esa es, hermanos del alma, la razón por la que la luna tiene estampada en la jeta un conejo. Y esa es, hermanos del alma, la razón por la que la luna no brilla tanto como el sol. Mientras tanto, Bocodori se niega a moverse. Los dioses le dicen: vamos, hombre, muévete ya de una vez. Pero Bocodori no quiere, no se mueve. Y en cambio dice: quiero su sangre y su reino. Su sangre y su reino. Los dioses le dicen: vamos, cabrón, muévete ya de una vez. Pero Bocodori insiste: su sangre y su reino. Y así seguirían las cosas si no fuera por los policías. Por los policías de los países más tristes y oscuros del mundo. De este o de cualquier mundo, porque como bien sabemos, la historia podría suceder en cualquier parte o en cualquier lugar. En 1848, en 1521, en 1976. Los policías hacen acto de presencia, toman cartas en el asunto, cumplen con su deber. Y con sus armas reglamentarias disparan sobre los dioses. Algún que otro dios grita: ¡no tienen cabrones! ¡Hay niños! Pero poco puede importarles eso a los policías, de cuyo buen oficio depende la suerte de la galaxia, de esta y de otras galaxias. Por eso, los policías, buenos y leales ciudadanos, acaban de una vez por todas con los dioses. ¿Qué carajo? ¿A quién le van a importar los putos dioses? Y así es como está todo, mis buenos hermanos. Los dioses muertos, el sol girando pidiendo sangre, cada vez más sangre, la luna girando con la jeta partida y el conejito girando junto con la luna. Así son las cosas. Y más nos vale no preguntar nada, porque algún imbécil podría verse en la obligación de responder a nuestras preguntas. Y entonces, ¿quién sabe entonces lo que podría pasar? Y ahora sí, como decía el buen Angelus Silesius, Freund, es ist auch genug. Eso es todo, amigos.